Te está haciendo. Hombre, estamos ya. Es que como ahora la continilla dura tampoco y uno no sabe ya si estamos o no. Bueno, José Luis García Castañeda, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra semana más y denunciar el estado lamentable en el que se encuentra Madrid de obras, de tráfico y el mal servicio de... Y las puertas de aquí, como suenan. Hombre, es el castillo. O sea, Eso se iba a decir. Anda, ya trae unas rosquillas. Nos faltan pues eso, que Madrid está fatal y que el transporte público es horroroso. Fernando, acércate para acá, que si no, no sales en pantalla. Eso, lo agradecerán los televidentes. ¿Cómo estás, Fernando? Pues ligeramente cabreado y además llegó justo en el momento preciso en el cual se está hablando de la razón de mi cabreo, por lo que veo. Sí, el mismo que tengo yo. Atascos y atascos y más atascos. Hora y media. He salido antes que nunca, ha llegado después de lo acostumbrado. O sea, una cosa verdaderamente increíble, pero bueno, eso sí, el alcalde está con las zonas de bajas emisiones y... Sí, claro, es que eso es lo que genera todo este caos. Claro, es un caos absoluto. Es mucho peor de lo que era hace unos años. Claro. Que ya estaba mal la cosa, pues lo de ahora ya es de contaminar mucho más, pero hay que ser un chupi guay, hay que ser un pijo pebre, hay que comerse el timo climático y resulta que te cortan la Gran Vía para que el atasco se multipliquen los atascos porque te quitan la vía de acceso de atravesar Madrid. Pero además, bueno, la Gran Vía y todo lo que conlleva todo eso, toda la parte central que es muy amplia, iba a decir a pesar, yo creo que no es a pesar, yo creo que en consonancia con la promesa electoral del alcalde que iba en sentido absolutamente contrario, el 26 Madrid Central se acaba o se termina y tal, pues bueno, parece que empezaron realmente todas las desgracias con este ayuntamiento que es un caos, que no sabe dónde tiene la mano derecha y que sobre todo lo pagamos porque lo pagamos los demás. Es decir, es que el problema de la política municipal, lo grande de la política municipal es que es la atención a la persona más concreta de todas, no son las grandes ideas tal, sino que es una aplicación, digamos, de principios muy elementales. Oiga, no le haga usted la vida imposible a su conciudadano, ¿no? Pero Fernando, te cuento una cosa y rápido, es que el alcalde fue elegido mintiendo a los españoles. Claro. Hace 4 años. Pero el problema es que después de mentir, ahora saca mayoría absoluta. Con lo cual, la gente que esté encabronado en el coche, que sepa lo que vota en un momento dado. Bueno, aquello que decía que tanto se reían y criticaron de Donald Trump, salgo por la Quinta Avenida pegando tiros y sigo ganando las elecciones, es literalmente así aquí. Aquí no pegan tiros, aquí hacen cosas mucho más dañinas que eso, que es como por lo de todas las mañanas que tenemos en Madrid. Oye, bueno, Luis Sánchez Bobián, ¿cómo estás? Hombre, yo de esto no puedo hablar, pues vivo aquí al lado, entonces soy chambrilero y bueno, pues nada, un ratito de paseo hasta aquí por la Castellana, que no pasea nadie, por cierto, por la Castellana, y contemplando, por seguir dando leña al alcalde de Madrid, todos los carriles bici, que oiga, ¿usted qué se cree? ¿Que esto es Ámsterdam o La Haya? Usted es idiota. Oiga, Madrid es una ciudad con tantas colinas como Roma, lo que pasa es que la gente no se entera. Yo vivo en la zona alta de Chamberí, lo que se llamaba en las novelas de Pere Galdós los Altos de Chamberí, que era Santa Engracia. Correcto. Y entonces, evidentemente, si tú agarras por un lado, baja hacia el Manzanares, si agarras hacia el otro, baja hacia el arroyo de la Castellana, que era como se llamaba. Es decir, Madrid está lleno de cuestas, claro, la gente no va en bicicleta. Yo recuerdo perfectamente el carril bicicleta que han hecho desde Alonso Martínez hasta Cuatro Caminos, no pasa nadie. Vacío, y han suprimido 2 carriles de circulación. Correcto. Una de las salidas, que es desde ahí, desde Santa Engracia, para bajar por Islas Filipinas y salir por la carretera de La Coruña, no de A Coruña, pues lógicamente nos tenemos todo más, además quita mucho espacio a los coches, pero eso no solamente en Madrid, La alcaldesa de Santander, que es del Partido Popular también, Gema Igual, desde aquí un beso Gema, aunque te voy a criticar, se ha dedicado a convertir Santander en una pista de bicicletas. Y lo curioso es que en Santander no va en bicicleta nadie, por razones obvias. Santander es como San Francisco. Si vosotros conocéis Santander, es una cuesta perpetua. Oiga, ¿cómo voy a subir yo desde el Paseo de Pereda hasta el Paseo General Dávila en bicicleta? Ni que fuera Bamontes, que hace unos meses que ha muerto. Pues evidentemente eso es una política del Partido Popular absolutamente equivocada y son tan ecologistas o más que la izquierda radical. Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora nos queda Jesús Muñoz. Jesús, ¿hay estos atascos en Finlandia, en Helsinki? No. Bueno, que pueda haberlos. No los hay. Tienen sus problemas, pero precisamente de los atascos no hay. Por cierto, Santander y San Francisco son 2 santos distintos, ¿no? Bueno, os estáis quejando del Ayuntamiento de Madrid, del alcalde, pero que sepáis que tenéis la culpa a todos, porque si me hubierais votado a mí como alcalde de Madrid en las anteriores elecciones municipales, pues habría acabado con el Madrid de 160, con los carriles bici. ¿Qué le dice a usted que no le vota? Lo he dicho porque quería escuchar eso. Y más trayendo las rosquillas que ha traído Fernando. Que ahora cuando comentaremos
es muy cierto aquello de que los árboles en la oreja en vez del bosque. Es bueno haberse ido unos días de España y presenciar todo lo que está pasando en España desde fuera de España, con lo cual cuando coges las noticias no las coges aquí a cada 10 minutos y ves que efectivamente que qué desastre todo, te pones a leer periódicos, ahora lo comentaremos cuando hablemos, supongo, de la investidura y de los chascarrillos de uno y otro. Y me refuerzo en mi posición de cada vez me siento más español, cada vez que me voy de España me siento más patriota, pero cada vez me da más pereza el tener que compartir país con una serie de personas. Y ya con esto termino. Entre las cosillas que he estado ejerciendo de abuelo y estaba contando cuentos a mis nietos. Y había por ahí un cuento de Buscando a Nemo. Y cuando vi a Dory digo, coño, el pueblo español. Dory, pues si alguno no lo recuerda, es ese pez que tiene memoria de pez y que se le olvida las casas cada 2 segundos. Y todo lo que nos pasa es precisamente porque España está plagado de Dorys. Bueno, a mí mi suegro siempre decía que el votante tenía la memoria de un merluzo. El merluzo tiene una memoria aproximadamente unos 3 segundos. Y es verdad. Es decir, a un merluzo le sacas el ojo y lo vuelves a echar al mar y se le ha olvidado, le vuelves a coger y acaricias y se le ha olvidado que le había sacado un ojo hace poco. Ustedes me entienden, ¿no? Acariciar el merluzo puede ser. Lo sacas del agua. Pero y es verdad, el merluzo tiene una retentiva unos 3 segundos aproximadamente. Empiezo por Fernando, si os parece que hay algo último y así no dejamos que tome aire. Y luego seguimos con José Luis García Así Castellera. seguimos comiendo rosquillas. Y así no, la rosquilla, dame a mí una. Ahora vamos a tener a las 9:30 a José Luis Corcuera. Vamos a hablar con el exministro de Interior socialista. Yo fui muy crítico con la ley de la patada en la puerta. Los que hemos luchado contra el felipismo, luchamos contra él. Corcuera sí ha recuperado la dignidad en lo político desde el momento que ha dejado de ser socialista. Porque, como siempre digo, no hay socialista bueno más que aquel que deja de serlo. Fernando, muy rápidamente, tú, estos 2 días de la no investidura de Mariano Rajoy, ¿cuál es tu opinión? Y sobre todo el rifirrafe ayer de un Feijóo lavando en la cara al PNV, humillándose con el PNV. Es verdad que tuvo momentos de lucidez Feijóo, porque estamos muy faltos de caído y todo nos parece, pero comete un error imperdonable desde mi punto de vista cuando se enfrenta a Bildu, que dice, gracias al régimen del 78, ustedes están en este Parlamento, y yo estoy aquí para salvaguardar el régimen del 78. Hombre, pues a lo mejor sería bueno reconocer que algo no se hizo bien en el régimen del 78, como es permitir que los amigos de asesinos y criminales estén sentados en el Parlamento. Y luego lo otro que dijo, que le salvó la cara al BNG, a las CUP y en ser su contrario, porque nosotros vamos buscando, es cuando dijo, no hay nadie como Bildu en ningún otro parlamento, nadie. Es mentira, es que la Republicana tiene una historia criminal más que la de Bildu, ETA. El BNG, porque no le han dejado, pero tenía a su vez su facción guerrillera, que por cierto le voló la casa de campo o la casa de veraneo en Perves a Manuel Fraga, o tenemos a Terra Lloe, que era también la banda armada del separatismo catalán, que en el año 77, sin ir más lejos, voló a un matrimonio de 70 años, al matrimonio Viola, y al empresario Bulto. También poniéndoles una bombita en el pecho, por si acaso. Entonces, Feijóo con eso acaba lavando la cara al resto del separatismo, que tampoco deberían estar sentados en el Parlamento español. Fernando, tu opinión. Bueno, me pareció la intervención de Feijóo, me pareció maravillosa. Fue una intervención, no he visto nunca una crítica tan absolutamente demoledora al régimen del 78 como la que hizo Feijóo. La ironía no se pilla en la radio. Sí, yo creo que es que nuestros oyentes sí, si pensamos en la SER seguramente no, pero los oyentes de Informa Radio estoy convencidísimo de que lo entienden absolutamente. Es decir, si usted precisamente lo que está argumentando es con la presencia de Bildu para enaltecer las bondades del régimen del 78, lo que está haciendo es dinamitar todo el sentido del régimen del 78, es decir, un régimen político que permite que los enemigos de la comunidad política, los enemigos jurados de la comunidad política que tienen por objetivo destruirla, estén sentados en el Parlamento. Cuando, evidentemente, Rajoy... ¿Por qué decimos todo Rajoy cuando es Feijóo? No. O sea, es algo más que un acto fallido. Pero sale siempre, ¿eh? Es una confesión. Pues son gallegos los dos. Es una cosa un poco así. Pero lo de Feijóo es un teatrillo, es una pérdida de tiempo absoluta.
porque todos, pero no solo lo de Feijóo, quiero decir, cualquier cosa que uno lleve al Parlamento es una pérdida de tiempo absoluta, porque todos sabemos lo que va a resultar de cualquier propuesta que se haga en el Parlamento. Es decir, los tuyos te votan, los de enfrente te rechazan y se acabó. Nos podíamos ahorrar todo eso y nos podíamos ahorrar los discursos y nos podíamos ahorrar los salarios de toda esa gente, sencillamente con que fuera un señor con una papeleta que pusiera mi voto vale por 53, el mío por 114 y nos ahorrábamos 113 o 52 en el otro caso, ¿no? Es decir, no sirve absolutamente para nada. Luego te dicen, bueno, porque no es verdad, porque hay comisiones, porque, en fin, está todo el pescado vendido antes de empezar toda esta historia. Entonces, lo que me parece de Feijóo, pues con respecto a lo que dijo, como he dicho antes, que realmente es la crítica más demoledora que se puede hacer al régimen del 78, ¿no? Y bueno, ha tenido para mí ha sido hasta cierto punto gratificante ver cómo le ha tratado el PNV a patadas, sencillamente diciendo que, bueno, aquí no está usted haciendo amigos, le ha dicho a Feijóo, no está usted haciendo amigos. Pero estos señores exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden. Es decir, se les concede todo, se pasa por todo, se les apoya de modo incondicional, se les ha integrado no en gobiernos porque no han querido, pero en mayorías parlamentarias que luego ellos mismos han traicionado, porque recordemos aquí que Pedro Sánchez entra por la puerta falsa precisamente por el PNV. Claro. Es decir, estos tipos realmente, bueno, iba a decir no viven en este mundo, no, yo creo que somos los demás, los que no vivimos en este mundo. Y al final, bueno, pues hemos visto cómo ha lanzado una soflama sobre el pueblo vasco, los vascos somos, un tío que se llama Aitor Esteban. Aitor, que es un nombre inventado, un nombre que no existe, sencillamente es mentira, es fruto de un delirio, nada más. Todos sabemos cómo se hicieron los nombres del vascuencia actual, ¿no? Yo siempre me recuerdo el caso de Kepa, que Kepa es Pedro, ¿no? Y Kepa lo toma Sabino Arana del pasaje evangélico donde Cristo le dice a San Pedro, tú eres la piedra y tal, ¿no? Y que es Kefas en griego, pues él dice, coño, pues Kepa, ya tenemos ya el Pedro del Batúa, ya lo tenemos. Entonces no era el Batúa, pero y tal, ya lo tenemos. En fin, es un absoluto delirio y luego un apellido tan vasco, tan profundamente vasco como es Esteban, ¿no? Claro, es un apellido de toda la vida, por si no fuera griego de origen, etcétera. Pero bueno, es decir, pues hablando del pueblo, es todo un teatrillo montado con una con una tan absoluta falta de sentido común, es todo tan disparatado. Luego aparece el macarra de Valladolid dentro del desprecio general que supone la actitud de un disque presidente de gobierno, en fin, y ya el remate final, que es lo peor, que yo es lo que peor llevo, de verdad, que es la rueda de prensa de Pachi López. Sí. Bueno, o sea, esto ya es, de verdad, a mí me recuerda a este hombre es una pequeña tragedia de provincias, ¿no? Pachi López es el que lleva la vacinilla en el PSOE, da igual quién gobierne, da igual quién sea secretario general, él va detrás con la vacinilla. Y este tipo me recuerda cuando en el colegio nos explicaban los rudimentos matemáticos y nos recuerda aquello que era el conjunto vacío. Uh-huh. A mí Pachi López me recuerda al conjunto vacío. Es decir, si fuera posible representar la nada, que no es posible, porque ontológicamente es imposible, ya sería algo, ¿no? Si fuera posible, sería Pachi López. Después de toda la historia, de no sé cuántas horas en el Parlamento, que yo antes esto me lo comía de la mañana a la noche, ya no lo hago, ya solo trocitos. Después de eso, tener que aguantar a Pachi López es de verdad un auténtico castigo. Bueno, no sé qué os pareció los insultos a este grupo de comunicación, en concreto llamando a Vito racista porque había sacado un tuit donde dos jugadores de la selección española, que te juro que no sé quiénes son, los jugadores de color negro, abrazándose, y Vito lo único que pone, joder, si está en la selección española, insisto, esto es el Real Madrid, juegan 11 extranjeros, me da igual que sean blancos o negros, no me gusta, me gustaría más que jugaran más españoles y concretamente más madrileños, porque era lo típico, jugar el Madrid, el Bilbao, el Barça. Pero hoy tenemos ahora mismo lo prometido el deuda y tenemos ya con nosotros a José Luis Corcuera, exministro de Interior con el Partido Socialista. Don José Luis, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría, si usted lo cree conveniente, primero agradecerle mucho que hoy esté en estos micrófonos, en la boca del lobo, en Informa Radio, su opinión respecto a estos 2 días de la no investidura de Núñez Feijóo. ¿Qué conclusiones sacaría usted? Bueno, yo creo que se pueden sacar bastantes conclusiones, pero una de ellas, sin ninguna duda, es de que hay un dirigente político
que se ha consolidado como líder de los conservadores en España y que además empieza a calar en la sociedad española, como en la de toda Europa, que los partidos conservadores son elementos fundamentales de articulación democrática en una sociedad libre. Segunda conclusión, que es muy difícil, la paliza dialéctica que han recibido los partidos independentistas en estas sesiones parlamentarias, han recibido los apelativos que les corresponde, entre otros, que algunos que van dando lecciones de democracia de forma permanente, pero que se saltan las leyes, que defienden incluso golpes de Estado para imponer sus posiciones, que tienen una actitud de superioridad hasta absolutamente incompatible con lo que es un demócrata y que, por tanto, esos son lo más parecido que existe a un fascista. Y yo creo que, hurgando bien en las palabras, pues en algún momento se les ha dicho lo que verdaderamente son. Primero, que son pocos. Segundo, que es inconcebible que tengan la capacidad de erosionar o tratar de erosionar la libertad y la igualdad de todos los españoles, y que veremos lo que ocurre después de haber oído a un exalcalde de Valladolid, al que no lo voy a definir yo, me parece que lo definió Pablo Iglesias en probablemente lo único que estoy de acuerdo con él de lo que le he oído ahora y antes, pero que se le olvidó algunas cosas, porque él trató de hablar de vencedor a vencedor, habida cuenta de que en las últimas elecciones municipales él sacó más votos, no más concejales, que el Partido Popular en Valladolid. Pero se le olvidó dos cosas. Una, que recibieron una oferta para que gobernara la lista más votada y el partido de Pedro Sánchez no la aceptó. Y dos, que tiene el mismo récord que Pedro Sánchez, porque creo recordar que este que alardea de haber ganado las elecciones en 2015 fue alcalde probablemente con el resultado que ha obtenido en Valladolid el Partido Socialista Obrero Español. Y lo fue sin ganar las elecciones, es decir, aliándose con quien probablemente no lo tenía que haber hecho. Pero en cualquier caso se ha puesto de manifiesto que es un digno por similitudes de Pedro Sánchez, porque este hombre no hubiera tomado la palabra si no le hubieran encargado hace bastantes semanas y no hubiera supervisado Pedro Sánchez el contenido de su discurso. Por tanto, los apelativos que le podamos dirigir a Óscar Puente, pues se los podemos dirigir perfectamente a Pedro Sánchez. Creo que descansar una hipotética investidura de Pedro Sánchez en aquellos que no respetan ni la transición política española, ni la Constitución española, ni las formas y las normas democráticas, pues es un inmenso error que no se puede tratar de forma superficial. Lo que está ocurriendo hoy en España es de una gravedad extrema, que más pronto que tarde
llevará a los españoles de forma democrática a mostrar su absoluta disposición a que no le vuelvan a engañar tantas y tantas veces, porque no he conocido político en España que mienta con tanta efervescencia como Pedro Sánchez. Señor, ¿Recuerdan ustedes, perdone, sí, que había un periódico en Estados Unidos que todos los días o todas las semanas, no recuerdo, señalaba las mentiras de Trump? Uh-huh. Era un periódico respetable, de los que se llaman progresistas. Pues si en España hubiera un periódico que dijera las veces que Pedro Sánchez miente a sus votantes, bueno, la lista sería interminable. Yo le quería preguntar, usted comentaba la gravedad extrema en la que nos encontramos. ¿Quién es el principal partido responsable de esa gravedad extrema? ¿A quién señalaría usted? Mire, yo creo que hay cuando digo que no conviene frivolizar con estas situaciones institucionales, que a veces se frivoliza demasiado, se le resta importancia, incluso se hacen bromas, todos esos medios sanchistas que pululan por España blanquean aquello que es difícilmente blanqueable. Mire, no se puede blanquear a Bildu como no se puede blanquear a Josu Ternera. Una forma de blanquear a Josu Ternera y por tanto a ETA es decir que era un militante, un militante travieso, o sea, radical, un militante radical, ¿verdad? Bueno, esas son formas de blanquear aquello que tiene que estar en la memoria colectiva con la gravedad que los hechos merecen. Y por tanto, hay que rechazar el blanqueamiento y hay que rechazar absolutamente que quien se llama a sí mismo progresista considere que es progresista descargar sobre ese tipo de organizaciones políticas la gobernabilidad de España. Bueno, a mí eso me parece lo menos progresista que se puede hacer en cualquier país del mundo. Pero digo más, tenemos el conjunto de la sociedad, pero tenemos o tienen los partidos políticos constitucionales la obligación de hacer saber al conjunto del mundo y a Europa en concreto qué es lo que está pasando en este país, con quiénes se gobierna. Fíjese, yo le quería preguntar desde su punto de vista si la amnistía cabe en la Constitución. Yo creo que no cabe en la Constitución, pero usted sabe que yo no soy jurista. Lo que no cabe es en la política concebida esta como servicio a la sociedad. O sea, no cabe, moralmente es absolutamente un desastre, pero es que además va dirigida a los que no han dado un golpe por primera vez en la historia de España. Estos que tanto hablan de la República y tanto se refieren a ella, ya le dieron un golpe de Estado en el 34. Por cierto, la República les condenó, la Segunda República, les condenó a 30 años de cárcel. A Luis Companys y a todo su gobierno, excepto uno, que era el consejero de Interior, que se escapó por las tuberías, ¿verdad?, de Scan. Pero que estos den lecciones
que los hermanos Badía o los descendientes o los seguidores de los hermanos Badías en la distancia den lecciones de qué es ser un demócrata, de qué es respetar la ley, de qué es respetar las normas, es tal contrasentido que es imposible que aquellos socialistas, ya sean históricos de los que estuvieron en el exilio, ya sean históricos de los que estuvimos cuando Franco vivía, ya sean aquellos que hicieron la transición, ya sea todo aquel que quiera ser coherente con la historia de este partido, no puede aceptar. Señor Corcuera, usted reconoce, digo yo, que algo se hizo mal en la transición, empezando a lo mejor por la amnistía del 77, continuando con una ley electoral que ha permitido que amigos de asesinos estén en el Parlamento español. Perdón, ¿cómo va a estar mal la amnistía del 77 si veníamos de una dictadura y queríamos hacer una democracia? ¿Cómo va a estar mal que un hombre como Marcelino Camacho defendiera aquella norma que era imprescindible, absolutamente imprescindible, para entendernos entre los desiguales, para entendernos entre los distintos, para construir una España democrática? ¿Cómo va a ser aquello un error? No. En absoluto es un error. ¿Que puede haber conceptos en la Constitución susceptibles de ser modificados? Pues probablemente. Por eso la Constitución establece los procedimientos para cambiarlos. Lo que no es admisible, lo que no es democrático, lo que es propio del fascismo, es tratar de cambiar esos conceptos por la fuerza. Eso es lo que no es admisible. Cuando yo me refiero a la amnistía del 77 es que también se liberó a muchos asesinos, entre ellos, por ejemplo, no se juzgó a los culpables de la cafetería de la bomba en la calle Correos, que costó la vida a 14 personas. No se juzgó a los que asesinaron al matrimonio Viola, ni siquiera al empresario Bultó. Por eso digo que a lo mejor se fue excesivamente generoso. Y no se juzgó a quienes habían cometido felonías en el otro lado. Es decir, una amnistía que supone un cambio de régimen, porque eso es lo que supone, es donde una amnistía tiene sentido. Pero en fin, usted puede opinar. No, yo le pregunto, yo no debato con usted, yo le pregunto a usted. Pues no me repita la pregunta, porque creo que le he dado suficientes argumentos en la primera respuesta para no repreguntarme. Señor Corcuera, ¿usted está disgustado con el comportamiento de sus antiguos compañeros? El comportamiento que están mostrando, ya lo ha dicho, no solo el amigo Óscar Puente, sino también Pachi López. Mire, si no es cuestión de nombres, no es cuestión de nombres. Mire, antes de que se produjera el atentado de Hipercor, aquella masacre que hizo ETA en 1987, un mes y medio antes aproximadamente, se cometió un atentado en la Casa del Pueblo de Portugalete, lugar en el que yo he vivido casi toda mi vida antes de venir a Madrid, y lugar de nacimiento de, bueno, no sé si nació en Portugalete, pero desde luego toda su familia era de Portugalete, de Pachi López. Por tanto, allá él con su conciencia, si se le olvida que cosas como esas y mucho más graves, acontecidas con compañeros de él y mío en el partido, con la sociedad española, por gente que todavía no ha pedido perdón por los daños extraordinarios causados, hoy es un interlocutor válido de él
y de Pedro Sánchez, allá él. Lo que no podría o lo que no es tan fácil de entender es que el conjunto del partido, esos militantes del partido, sigan al pie de la letra las consignas de un autócrata. O sea, no es fácil de entender que el conjunto o la mayoría del partido o de los votantes, que estoy seguro que no están de acuerdo con esas cosas, de ese partido, digan, como dijo el líder de los socialistas gallegos, Pedro, haz lo que tengas o consideres que tienes que hacer. Eso no es propio del Partido Socialista Obrero Español, ni el de antes de la transición. Te voy a decir una cosa. Cuando yo entré en el partido, allí a finales de 1974, no había anticomunistas más viscerales que los socialistas del exilio. Bien, pues no es comprensible, o sea, no es comprensible que pueda uno entenderse para gobernar con quienes son los herederos de tantos males producidos en España, de tantos asesinatos producidos en España, y que todavía no han pedido perdón ni disculpas. Eso no es comprensible. Pero es que si nos retrotraemos a tiempo más anterior, sí, hasta los socialistas de la época del 36 y del 37 y del 38 no entenderían bajo ningún concepto el entendimiento con aquellos supremacistas que quieren separarse de España. Creo que le he contestado, ¿no? Sí, me ha contestado. Hay alguna, quizás, pero eso se habla había un debate histórico, ¿no? El papel del PSOE en la intentona o en la mal llamada Revolución de Asturias de 1934, digo por hablar de tiempos pasados. Pero volviendo al siglo XXI. Sí, mire, sí. Un socialista histórico como Ramón Rubial, que jugó un papel importantísimo con muchos años de cárcel, y que jugó un papel importantísimo en la transición política española, solía decir que nosotros también habíamos cometido muchos pecados y no precisamente veniales. Naturalmente, y si no, ahí está Prieto pidiendo perdón y disculpas en 1952. Por eso le comentaba esto, señor Corcuera. ¿Cuál sería la solución a corto plazo? Espero que no tarde tanto Pedro Sánchez en pedir perdón a la sociedad española. Eso es lo que yo le iba a preguntar ahora. ¿Qué solución? ¿Cómo ve el panorama actual después de esta investidura fallida del señor Feijóo? Pues yo solamente contemplo una respuesta democrática. Y la respuesta democrática es que los españoles tomen conciencia que estamos ante el riesgo, todavía no producido, ante el riesgo de que ocurra algo perjudicial, muy perjudicial para el futuro de nuestra nación, para el futuro de España. Y los españoles, como cualquier otro pueblo, debiéramos de ser capaces de elevar nuestra voz, que es lo único que democráticamente podemos elevar, para decir que no estamos dispuestos a aceptar según qué cosas y que quien las haga lo pagará. Y la única forma de pagarlo es con la retirada de la confianza de quien hace esas cosas y de quien se las permite hacer. Y eso es lo que tiene que hacer la sociedad. No pensar que estamos ante un hecho
en fin, sin importancia, o que estas cosas es el comentario de los políticos, el comentario o las bromas de aquellos que se dedican a hacer bromas sobre la política. No, no, no. Nos estamos jugando nuestro futuro como pueblo. Nos estamos jugando nuestro futuro como nación. Porque no deben de olvidar que hay hoy en el Parlamento, como consecuencia, por cierto, de la democracia de la que disfrutamos, que hay colectivos que quieren romper nuestra nación. Y, si me permite, lo último que le voy a decir. Para que vean la importancia que tiene esto, les diré a sus oyentes que la Constitución española recibió más votos en 1978 en Cataluña que los votos que tienen hoy todos los partidos políticos en Cataluña en el Parlamento de Cataluña. O dicho de otra forma, los votos de todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Cataluña hoy suman menos votos que los que tuvo la Constitución en 1978. Por tanto, legitimidad para decir lo que estoy diciendo, pues creo que tengo bastante. Y falta de razón histórica y presente es la que tienen quienes defienden privilegios por encima del conjunto de los españoles. Pues, señor Corcuera, le agradezco sinceramente que haya atendido a los teléfonos de esta casa de Informa Radio de La Boca del Lobo. Si le parece, estamos en contacto y le llamaremos porque siempre su opinión es interesante para nosotros, para nuestros oyentes. Pues nada, encantado de dar mi opinión. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Vamos a ver. A mí me gustaría hacer una valoración. Nos ha dejado varios titulares. España está ante un peligro inminente. Ahora se llaman titulares. Ahora se llaman titulares. Estamos ante un peligro inminente. Que efectivamente yo lo creo. Creo que ha dejado otras perlas. No estoy yo para debatir con Corcuera, sí para que analicemos su entrevista o esas perlas que nos ha dejado, con las que yo discrepo profundamente. Yo soy los que opina que la amnistía del 77 fue un inmenso error que ha sentado las bases, quizás por buenismo, si queremos verlo desde un punto de vista buenista, bueno, que había que ser bueno, darnos un abrazo, dar un abrazo a los tíos que al día siguiente, aunque solo sea por el resultado, la amnistía del 77 supuso 2 años de plomo, y el señor Corcuera lo sabe bien porque él fue ministro del Interior en esa época. Claro. Él tuvo que acudir a muchos funerales. Javier, no es que discrepes tú, es que quiero recordar aquí que en las Cortes, en octubre de 1983, quien le antecedió como titular del Ministerio de Interior, que fue José Barrio Nuevo, pidió perdón públicamente, repito, en el Parlamento, por las amistades peligrosas que había tenido el Partido Socialista Obrero Español en los años de la transición y en los años, sobre todo, anteriores, durante la época de Franco. Es decir, pidió perdón públicamente y dijo, nos equivocamos. Lo cual le honra, bueno, dentro de todo el circo que hay montado, pero es verdad, le honra. Es decir, hay que decirlo así. Aquí el problema de fondo es que hay un sobreentendido que es un malentendido. Y es que, mientras que el terrorismo es censurable a partir de 1977-78... o 79, no te creas que les interesaba mucho antes, ¿eh? Bien, sí, pero bueno. En general, quiero decir, en la transición y en la democracia y todas estas cosas, el terrorismo es censurable. Con anterioridad se le sigue justificando, como en su momento se justificó. Lo cual se contradice, por cierto, con el tono general del discurso que dice que no se debe morir por ninguna idea, ni morir ni matar. Bueno, pues parece que otra vez, contra Franco sí, todo vale. Los españoles que morían en tiempos de Franco o en tiempos de Alfonso XIII o en la República o lo que fuera, seguían teniendo exactamente el mismo derecho a la vida que tiene la gente hoy, me parece a mí, ¿no? Pero políticamente se ha incorporado esta cuestión. Ahora, me parece indiscutible que lo que se hizo el año 77 fue algo
que rebasó con mucho los límites de lo razonable. ¿Por qué? Pues porque una cosa efectivamente era aplicar una normativa a gente que había tenido una oposición de carácter político al régimen, que por cierto eran muy poquitos. Quiero recordar que los presos que podemos considerar de opinión, políticos, para entendernos, el año 75 eran unos 300 o algo así. No pensemos en lo que hoy se nos cuenta de legiones, no. Unos 300 aproximadamente, una cosa así, del total de 8.000 presos que había en España entonces. Dato que también me gustaría aportar, unos 8.000 presos, el año 75. En el siglo XXI hemos llegado a tener 90.000 presos en España. Sí. Entonces, con una dictadura, con un régimen como el que era, con un horror de sistema tal y cual, 8.000. 8.000 pesos frente a los 90.000 que hemos llegado a tener en este que no hay más porque las cárceles no están llenas. Efectivamente, que los han sacado fuera y con la legislación que tal y cual. Bueno, pues esos 300 presos políticos, bien, se les puede aplicar una amnistía, un cambio de régimen, efectivamente. Pero es que dentro de esos, y es lo que me ha faltado en la crítica del señor Corcuera, se amnistió a gente que había asesinado cruel y vilmente, con perfecto conocimiento y sabiendo... Y que lo volvieron a hacer. Y que lo volvieron a hacer. Sí, por supuesto. Además, te voy a decir una cosa, la mamarrachada de pedir perdón está muy bien de cada uno, pero eso no le devuelve la vida al asesinado. Está muy bien en el confesionario. En el confesionario está muy bien. Y que Dios le perdone y debe ser, pero para que haya justicia tiene que haber justicia en la tierra también. Como no está presente, sí, por eso digo, no quiero, pero vamos, me ha parecido absolutamente demencial la mayoría de las cosas que he oído. Es decir, mezclaba cosas que efectivamente eran de perogrullo, como es decir que la situación de España es caótica, pero no acertaba porque no le daba la gana reconocer los motivos de por qué la situación de España es caótica, entre otras cosas porque él ha sido ministro de Interior de un gobierno socialista que nos ha traído todo esto. No quiero entrar en todo lo que ha dicho, pero ya has mencionado tú, el golpe del 34 que lo da el PSOE también, junto con Esquerra Republicana, y el golpe del 36 con las falsas elecciones de febrero del 36, que también las da el PSOE, más todos los crímenes del PSOE, en el cual él militó desde 1976 hasta el año 2017. En fin, ha dicho 74. Ha dicho finales del 74. Era fácil militar en el PSOE en esa época porque el propio régimen le había abierto las puertas. Felipe González les amparaba. Felipe González era el protegido del tardo-franquismo. Esperamos que aquí ahí voy a discrepar. Yo estaba en la universidad. Como no creo que este señor existía en la élite. El primer mitin de Felipe González en la Universidad Complutense lo da escoltado con Guardia Civil. Exactamente. Vamos a ver. En el año 74 yo militaba en el Partido Comunista y os puedo asegurar, no es el Partido más jóvenes que yo, que no existía el Partido Socialista. Que estamos diciendo lo mismo. Es un invento de varias patas de Estados Unidos, de la CIA, es un invento del SPD y es un invento, vamos, que en el 74 del podía militar en el PSOE interior de Felipe González, que te daban una medalla porque todo estaba preparado para que tú llevaras la transición. Vamos a ver, el señor Corcuera se ha callado el golpe de Estado que meten ellos, el clan de la tortilla, a Rodolfo Llopis y a los que venían de la guerra. Y el de 1981. El régimen permite, esto lo digo, está mal que lo diga yo, lo digo en mi libro, Historia Criminal del Partido Socialista, cuando al PSOE de Felipe González se le permite que registre su asociación, mejor dicho, su partido, un día antes que al resto de partidos. Entonces, cuando fue Rodolfo Llopis, que es el que tenía las siglas, a registrar la marca, le dije, no, machote, que lo ha registrado nuestro amigo Felipe González un día antes, que se le abrió el registro para él solo. Y por eso el PSOE de Llopis se tuvo que llamar Partido Socialista Obrero Español Histórico. Mientras Felipe González llamaba a Adolfo Suárez para que no legalizara el PCE de ninguna de las maneras. Como José Luis todavía no ha hablado, el pobre está ahí dando buena cuenta. Se le puede abrir la gallina, porque entre otras cosas, Corcuera ha dicho una cosa que es muy seria y muy cierta. No había más anticomunistas en el PSOE, que no había más anticomunistas en España. Y es verdad, porque era la competencia. Ha mezclado verdades. Vamos, que es su opinión y yo creo que si es que este personaje no creo que valga la pena de momento, aunque sería para haber debatido con él, pero ya que no está. Pero es un caballero. Pero sí que hay una cosa relacionada con la actualidad de hoy. Que yo valoro, perdóname Jesús, valoro la valentía de que él de entrar en la boca del lobo. Por eso digo, lo que ocurre es eso, que el intríngulo de la situación es lo que dijo Feijóo, que lo comentó hace un momentito Fernando Paz en su primera intervención, y lo que dice todo el régimen. Es decir, que lo malo de lo que está ocurriendo en España es porque se van a cargar el régimen del 78, porque se van a cargar la Constitución, porque se van a cargar la monarquía, porque se van a cargar la sacrosanta transición. No.
ha sido el régimen del 78, su constitución, su monarquía, su transición, los que nos han traído a la situación en la que estamos. Con lo cual, que no me vengan diciendo que es que lo malo de lo que está pasando en España es porque todo eso se va a ir al garete. No, han sido esos. Estoy harto de decir, porque estoy harto de oírlo, de que son los muros que salvan la unidad de España son la Constitución, el rey, etcétera. No. Son los arietes que han intentado derruir España, y si no lo han derruido es porque todavía quedamos algunos españoles que estamos al otro lado de la puerta haciendo que esos arietes no terminen de derruirla. No voy a entrar en los términos eso de siempre utilizar el término fascista para insultar, y que vengan precisamente de alguien que ha militado en el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pero él lo dice porque sigue siendo marxista, aunque lo oculte. Claro. Pero y con esto termino. Lo que ocurre es que, como muy bien ha comentado Fernando al principio, Feijóo está también en ese mismo bando. En el bando de decir que lo que hay que mantener es el régimen, que si Bildu es muy malo, pero él va a estar ahí para que Bildu siga siendo legal, y que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido ejemplar, y que si Puigdemont es malo, pero no sus colegas del mismo partido, porque él ha negociado con los colegas de Puigdemont del mismo partido para ver si obtenía esa mayoría para ser presidente del gobierno. Es que el peor de todo esto es que están otra vez intentando a los Dori, que comentaba antes, al pueblo español, a esos desmemoriados, les está intentando cambiar la historia, aunque sea una historia de antes de ayer, y en eso están, y lo malo es que el pueblo español va a tragar una vez más. A mí lo que más me duele, quizás que ha sido decepcionante, es no reconocer que algo se ha hecho mal, a mí se me dice, mira, es como dijo José Luis Barrionuevo, José Barrionuevo, que reconoció, algo hemos hecho mal en el momento que la amnistía del 77 supuso 1000 muertos más sobre la mesa. Punto. Claro, además, porque se liberó no solo a la gente de ETA, sino también del GAPO y del FRAP. Pero bueno, José Luis Castañeda. Vale. No, quería introducir, porque es que no puedo apostillar mucho más a lo que habéis dicho vosotros, porque estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo me he anotado 3 cositas de lo que he ido diciendo. Vosotros habéis... Creo que lo agradezco eternamente Sí. Y efectivamente, algunas cosas de perogrullo que no puedes no estar de acuerdo, pero ha empezado diciendo que, por la valoración de la investidura y demás, ha empezado diciendo que Feijóo se afianza como el líder de los conservadores, cuando Feijóo de conservador tiene lo mismo que yo de monja, es decir, nada. Es decir, es un globalista más que... bueno, es que los conservadores, el problema es que el globalismo ya engloba todo. Pero es que ni tan siquiera en Europa forman parte de un grupo de conservadores. Es decir, ellos tienen un grupo propio que se llama el Grupo Popular. ¿No? Claro. Es decir, para evitar cualquier etiqueta que les pueda relacionar con la derecha y tengan el complejo de derechita, pues lo que hacen es llamarse populares, ¿no? Ya quitaron Alianza por delante de su demás, ¿no? De conservador no tiene nada. Luego dice que ha habido una paliza dialéctica a los separatas, como llamo yo. Paliza dialéctica, yo creo que leve la que le ha metido Feijóo solo a Bildu, porque al PNV, a Esquerra Republicana y al BNG ni los ha mencionado. No, los ha blanqueado. Eso no les ha dado las botas. Claro, es decir, a mí me parece que con todos los errores que ha cometido en su discurso Santiago Abascal, el único que le metió una caña de verdad a los separatistas fue él, pero de verdad. Y Abascal. Fue Abascal, para mí eso. Es decir, cuando Abascal planteó, en vez de una investidura, un debate del estado de las autonomías. ¿Para qué? Para afianzar sus gobiernos regionales con el Partido Popular. Solo hablo de eso. O la mayoría fue de eso. Y por último, ha dicho que cuando tú le has preguntado que qué solución podría haber para cambiar esta deriva en la que estamos metidos, que tiene que ser la sociedad, ha dicho, literalmente, tiene que ser la sociedad. Ellos utilizan el término ciudadanía para no decir ciudadanos en masculino genérico, y yo estoy en absoluto desacuerdo. Es decir, a este señor se le ha olvidado que en las últimas elecciones el PSOE, habiendo gobernado durante 4 años con Esquerra Republicana y con Bildu y con los comunistas, ha sacado 700.000 votos más. Entonces, la sociedad española, como consecuencia de la transición y del régimen del 78, es una sociedad enferma, adoctrinada, que lleva 45 años recibiendo una información en el colegio que es completamente irreal y que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el régimen anterior. ¿Y qué ocurre? Que esa gente tiene ahora 40 y tantos años, ha ido escuchando lo que no es verdad y ahora no les parece mal que un etarra esté sentado en el Consejo de Ministros. No les parece mal. Entonces, si pretendemos que la sociedad
sea la que salve esto, estamos apañados. Bueno, yo te digo que la única esperanza que tengo es en la sociedad, precisamente. Claro. Pero es que, no, bueno, a ver, José Luis. No, la sociedad española, por carácter histórico, somos ácratas, eso está muy claro, somos individualistas, no participamos del comunitarismo norteamericano, por ejemplo, que allí sí la sociedad, la nación puede salvar, y muchas veces la ha salvado. En España no, y de hecho se está viendo prácticamente números redondos. Si vemos votos de la derecha, voy a utilizar términos convencionales, y votos de la izquierda, 8 millones, 8 millones. En este momento España está dividida, además profundamente dividida en una división que con Zapatero empezó y con Sánchez está empezando a tener tintes peligrosos. Entonces, que el señor Corcuera o Rita la Pollera que me lo diga, que la salvación está en la nación española, en la ciudadanía española, eso es mentira. Ya me gustaría a mí, pero desde el momento que España no se ha articulado en sociedades ciudadanas, en Estados Unidos, cuando hay un problema, los que conocéis Estados Unidos o habéis vivido allí, no recurren ni al Estado, no, reúnes a los grupos y entonces hay grupos de presión ciudadanos que intentan solucionar al margen del Estado y al margen de los partidos los problemas. Los partidos en Estados Unidos, la gente desconfía profundamente de ellos. Hay que inscribirse para votar y muchas de las veces la gente ni se inscribe porque no quieren votar a los partidos políticos. Cuando quiero defender, que eso creo que es el problema de España, como diría un norteamericano, country and liberty, country and freedom, la patria y la libertad, que eso es lo que está en peligro en España. No está cuestionado, ni está en peligro, ni tenemos el régimen del 78. No está en peligro. El régimen del 78 puede ser el régimen del 84, puede ser otra cosa diferente. Bueno, por cierto, sí está en peligro porque a la izquierda ya se le ha quedado pequeño. Claro, vamos a ver, estamos en un proceso que en su momento se optó. Tuvimos que optar los que en algún momento nos movíamos en la política. Reforma o ruptura. Entonces se decidió, y yo recuerdo en círculos internos de estudios del Partido Comunista, se decidió que estratégicamente en ese momento la táctica era la reforma. Y la ruptura ya veremos. O sea, yo recuerdo que se dijo la ruptura ya veremos. La ruptura no tenía por qué ser a las 24 horas. A lo mejor se iba a producir a los 45 años. Entonces yo creo, desde el punto de vista de lo que yo viví en el PC, que se ha esperado, también es verdad que el PC y todo ha cambiado mucho y las condiciones objetivas, como decían los marxistas, etcétera, etcétera, pero yo creo que en estos momentos estamos en aquello que se debatió y que no era posible en aquel momento por las condiciones históricas. Hoy sí se han dado las condiciones históricas. Habéis apuntado una cosa muy interesante, la educación de los menores. No hay más que ver a unas manifestaciones y a otras quién va. Yo voy a todas las manifestaciones para analizar desde el punto de vista sociológico quién va. En esta última que ha habido del Partido Popular, que había gente de Vox también, yo he visto pancartas de Vox, estaba gente de más de 60 años. Había niños pequeños, pues iban con sus padres y tal. Pero si tú agarras otra de las manifestaciones que hubo en Madrid, aquella famosa de las 4 columnas que convergían en Cibeles, encanta a la izquierda lo de las columnas marchando, criticando la educación de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la gente la media eran 40 años, que es lo que habéis apuntado aquí. 40 años que iban con los nenes. Yo me acuerdo que en esas manifestaciones iban masivamente y los niños con pancartas. Digo, oye, los niños de 3 años con pancartas, joder. Entonces, ahí la educación de 2 generaciones, por utilizar el criterio cronológico de Ortega, cada 15 años una generación, 2 ya se han educado en la basura. Estamos a punto de la tercera, no digamos en las nacionalidades, como diría Pi Margall, en Cataluña y el País Vasco, entre las Icastolas, la escola de Rosa Sensat y la madre que los parió, están más que adoctrinados. Entonces, claro, entre los que nos vamos a morir, porque yo ya estoy en primera línea de fuego, y los que, claro, evidentemente, los niños que no nacen, y los jóvenes que han sido adoctrinados y educados en esa basura de escuela que viene desde Maraval, y desde el señor Infarto, recuerdo, mi paisano era su secretario. Me vais a permitir una cosa. Que no vamos a morir somos todos, porque de aquí nadie sale vivo. Claro, no, pero bueno, yo por hacer de edad, no sé. Déjame, aquellos que hemos luchado contra el felipismo, es que se nos olvida, porque ahora resulta que este PP estaría encantado con ese PSOE. Claro. Cuando para mí la evolución de este PSOE, este PSOE ahora es la evolución de aquel otro PSOE. Y yo he de decir... Sí, pero el PP también lo es, Javier, quiere decir, el PP es el PSOE con 10 años de retraso. Eso es. No, lo que te quiero decir, Fernando... No se parece a Alianza Popular. Que para mí ha sido no decepcionante en las respuestas, que no en la entrevista. Yo
ahí, yo le voy a decir a un tío lo que tiene que decir. Pero no, si es pero verdad. está bien que se retrate. Yo estaba alegrándome de lo que tú le estabas preguntando, porque estaba retratando perfectamente el vocabulario habitual de toda la gente del régimen que nos quiere hacer creer que somos imbéciles y que entonces no entendemos las causas de lo que estamos sufriendo. Pero hay una cosa en la que discrepo, teniendo parte de razón José Luis Movián, Sánchez de Movián, digo José Luis, joder, él comentaba, Fernando, que el pueblo español es independiente, y yo eso lo compro y además me gusta el carácter del pueblo español. No, me voy a explicar. Pero también es verdad que hay un libro de un personaje que tú conoces muy bien, José María Ortiz Borrás, que hablaba de la revolución. José Miguel, hablaba de las revoluciones imaginarias, ¿no? Sí. Y en ese libro cuenta lo fácil de gobernar que es el pueblo español. El pueblo español, en el año 75 había 1,5 millones de personas para despedirse a Franco. En el año 82 el recibimiento que le hicimos a Juan Pablo II a San Juan Pablo fue brutal. Un mes después estábamos votando al PSOE. Es decir, Lola Flores pasa de una cosa a la otra. Digo, Lola Flores como... Sí, como cualquier estrella de la época. Pero los pueblos son así. Yo hablaría en vez de revoluciones imaginarias, de revoluciones paradójicas. Pero llega un momento, el pueblo español es fácil, mucho más fácil, o tan dentado no, o tan dentado así, y aquí no pasa nada. Hay que votar la Constitución, salen los morancos o los del Río. Viva sale Butagan y usted ha leído la Constitución Europea. Yo no, pero ¿sabes por qué, Javi? Porque es un pueblo profundamente analfabeto desde el punto de vista político. Pero no tiene educación política. Pero que a mí me gusta. Yo ahora no voy a decir que me gusta el carácter del pueblo español, me gusta eso para lo malo y para lo bueno. También es verdad que cuando se le toca demasiado, igual ya es imparable. Es que estamos hablando de un pueblo cosas, claro, que se ha ido desplegando a lo largo de la historia y tal, y ahora estamos en una etapa en la cual el pueblo español es muy difícilmente reconocible con el pueblo español, con lo que hemos venido considerando que es el pueblo español a lo largo de la historia. Esto es otra cosa, esto es diferente pues por mejor de muchas situaciones, por el mundo que vivimos, la globalización, todo lo que queráis, el hedonismo que ha entrado absolutamente a saco en todas las sociedades occidentales, y yo creo que ya a estas alturas ni el pueblo alemán es el pueblo alemán, ni el británico es británico, ni el español es el pueblo español. Entonces partamos un poco de esa base de realismo. Hombre, yo no sería en este caso hipercrítico con Corcuera, yo creo que todos aquí compartimos la visión general de que no estamos en lo que dice Corcuera, indudablemente, y a la hora de hacerle una entrevista o a la hora de analizarlo tenemos que partir de los puntos de vista quizá no tanto nuestros como los de Corcuera. Es interesante que un socialista histórico diga las cosas que ha dicho. Es interesante que un socialista histórico le atice a Pedro Sánchez en el nombre del mantenimiento de la nación española, que es en el nombre de lo que lo ha hecho. Por cierto, contrastando con el mensaje de Feijóo en la calle el otro día, cuando se puso estupendamente cívico, pero nada nacional. Es decir, es que nos van a romper la igualdad de los españoles y tal. Oiga, la igualdad de los españoles ya está rota y usted no ha dicho ni mu desde el momento en que la ley no es igual para un hombre o para una mujer. La ley ha saltado por los aires desde el momento en que en función de quién denuncia resulta que ya no hay presunción de inocencia. Y usted no solamente no ha dicho ni mu, sino que usted, donde gobierna, utiliza esas leyes para perseguir a la mitad de la población, no a determinados colectivos. Entonces, no me venga ahora, no se me ponga cívico. Usted no hizo una apelación a la nación española, es lo que no hizo, lo cual va muy en consonancia con el Partido Popular. Pero quería decir una cosa que es lo que me parece más importante de lo que ha dicho Corcuera y que tiene que ver con lo que ha dicho Luis, que me parece de una gran hondura. Vamos a ver, yo creo que la izquierda hoy, aunque de forma muy desigual, el Partido Socialista y la izquierda en general, pero sobre todo el Partido Socialista, está dividido, ciertamente que en proporciones distintas, pero está dividido entre aquellos que se sitúan en la transición, aquellos que se hacen corresponsables, en el sentido que queráis, pero corresponsables del régimen que ha habido hasta ahora, y aquellos que quieren romper. Hay una idea de una segunda transición, que parte de condenar lógicamente la primera, porque la primera está teñida del pecado original del franquismo. El jefe del Estado es el que es, se hizo de la ley a la ley, la Constitución tal, bueno, todo este tipo de cosas. Y como recordaba perfectamente hace un momento, digamos, en el imaginario de la izquierda de 1975, 76, 77, estaba la ruptura. ¿Cuál fue el problema? Que se convoca lo que fue, no lo olvidemos, la octava ley fundamental, es decir, la consulta, el referéndum del 15 de diciembre de 1976, y sale de forma abrumadora un apoyo masivo de la población a la reforma. La ley de reforma política. Eso es, la ley de reforma política, después de que la aprueban las Cortes de Franco, del 76, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí?
Pues que la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, que es implacablemente realista, se da cuenta de que no tiene ninguna oportunidad de ir a aquello de lo que hablaban ellos entonces, la huelga general, la ruptura y tal. Y dicen, no nos queda más remedio que subirnos al carro de la reforma. Y de la ruptura ya hablaremos, que como perfectamente ha ilustrado Luis, podrá suceder dentro de 30, 40 o 50 años. Y una parte de la izquierda actual y una parte del Partido Socialista, junto a los nacionalistas, que por obvias razones de su propia naturaleza quieren lo que persiguen como objetivo básico la destrucción de España, una parte de esos socialistas se han sumado al proyecto que nace al calor de Podemos, sí, que es el de la segunda transición, utilizando ¿qué? Dos palancas fundamentales, Cataluña y la monarquía. Se trata de balcanizar España, no del todo, de ir a una confederación, porque cuidado, y perdonadme el paréntesis, pero si Cataluña fuese independiente, hablo desde el punto de vista de las consideraciones electoralistas de la izquierda, jamás gobernaría la izquierda, con lo cual no quieren que se vaya del todo. Quieren que haya una confederación y quieren que sea, bueno, pues el plan Ibarretxe para Cataluña. En definitiva es lo que quieren, pero que sigan votando y que sigan aquí porque es lo que les garantiza su poder. Entonces, ese es el planteamiento, una segunda transición que consiste en eso. Vamos a ver, ya lo estamos empezando a ver, pero lo vamos a ver de una manera mucho más acusada, un cuestionamiento de la monarquía, por supuesto no porque les preocupe la forma de Estado. A Esquerra Republicana de Cataluña lo que menos le importa es que España sea monarquía o república, estarían contra España igual, fuera monarquía o república. No, claro, no es por eso, sino porque ellos perciben que la monarquía es un símbolo, si quieres, pero es un símbolo de la unidad de España y hay que destruirlo. Y lo van a utilizar como palanca, igual que la propia situación de Cataluña, las dos. Vamos a ver muy próximamente cómo utilizan. Ahora que la infanta Leonor empieza a estar en los medios, todas estas cosas, vamos a ver cómo lo utilizan y cómo a finales de este mes, cuando se presente ante el Parlamento, van a montar una performance, perdónenme la palabra, de las suyas. Es decir, esto es lo que tiene y esto es lo que está rompiendo la izquierda en parte. Estamos viendo a los viejos socialistas e incluso gente de la izquierda que no era del PSOE, pero que son, por decirlo así, de otra generación, que eso es un componente muy importante que se nos escapa muchas veces de los análisis, porque por muchas razones, porque hay razones de adhesión puramente cronológica y temporal, también emotiva, si quieres, estamos viendo cómo eso les está rompiendo y cómo les resulta tremendamente incómodo al PSOE actual situarse en esa posición, pese a todo. ¿Por qué? Porque, hombre, estar más cerca de Bildu que de Felipe González, pues es un retrato a lo León, ¿no? Sí, es que además has mencionado que efectivamente el PSOE quizá haya bebido de las fuentes de Podemos. Yo soy de los que cree que jamás ha habido una parte del PSOE que ha creado a Podemos de una manera para luego tener la excusa de poder beber de ello. Es decir, lo que no se atrevían a hacer como Partido Socialista, que lo hagan estos, que lo inicien estos, y luego nosotros vamos aquí con toda la artillería y demás. Por eso yo muchas veces cuando aquí la gente habla de sanchismo, que el sanchismo es malo, no. El sanchismo no es malo. El sanchismo es el felipismo de esa época, igual que ha habido un zapaterismo y ahora. Es el socialismo que hemos tenido en España en los últimos, bueno, no puedo decir casi, sí, yo creo que un siglo y pico, ¿no? Desde que se fundó. Exactamente. Lo que pasa es que se ha ido amoldando al pueblo que había. Es decir, como bien os estabais comentando, el pueblo español de los años 70 no iba a permitir lo que hace el socialismo de ahora, pero sí podía ir permitiendo lo que fue haciendo el felipismo. Después llegó el zapaterismo, que fue con un poquito más. ¿Por qué? Porque como esta gente son muy lista, dice, de momento la reforma, lo otro ya verá, ya caerá por su propio peso. Y entonces el Partido Socialista ha ido cumpliendo objetivos y aquí el error está en decir que es que los socialistas de ahora son malos porque los de antes eran buenos. No, los de antes han ido preparando el camino. Hay veces que algunos lo sabían y ha habido que otros que no, que se han ido metidos en ese mismo carro, han ido preparando el camino para que ahora llegáramos a lo que hemos llegado. Yo ahí, Jesús, yo estoy de acuerdo esencialmente con lo que dices, pero no podemos perder de vista una cosa, que es, y yo creo que con el paso del tiempo la perspectiva histórica lo irá poniendo cada vez más de relieve, que es la figura central de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, ahí hay una querido marcar ahí en la historia de España y en la propia historia del Partido Socialista. Es decir, ahí hay una ruptura evidente, una ruptura querida, deseada por parte del Partido Socialista. Yo, en materia de cuestiones históricas y tal, lo viví en aquel momento, estaba con el doctorado de Historia en la Universidad Complutense y viví absolutamente todo el giro de cómo cuando yo pretendía pues, hacer el trabajo en fin, de la tesis sobre cuestiones de la guerra civil, yo pasé de que nadie quisiera dirigir una tesis así, porque no interesaba, literalmente, me lo decían uno tras otro, no interesa, esto de la guerra civil, esto no interesa en absoluto. Pasé de que no interesase a que hubiera auténticos palos por hacer cosas de memoria histórica sobre la guerra civil, pero en cuestión de verdad de 2 años, no os digo más. Entonces, es la entrada de Zapatero con todo un discurso que es el que luego ha mantenido Podemos y que ha hecho suyo el Partido Socialista, de guerra civilismo,
zapaterismo, de lo que llaman memoria histórica, memoria democrática. Es decir, hay un cambio cualitativo, hay un cavar una trinchera entre las dos Españas que acaso estaba insinuada esa división, porque de alguna manera está ahí un poco en el espíritu de la nación, pero se había hecho, y eso es verdad, no hablo de la transición, desde mucho antes de la transición se había hecho un gran esfuerzo por parte de toda España en superar aquello. Claro, yo creo que todos en las familias, pues eso, tenemos gente de los dos bandos sin mayor problema, y eso se había superado. Ha sido el zapaterismo, ha sido esa excrecencia del socialismo, esa evolución natural del Partido Socialista, que deja de ser, si es que alguna vez lo ha sido, un Partido Socialista inspirado en Alemania, en Suecia, en todas estas cosas, para pasar a constituirnos pues, en un proyecto argentino, que es verdaderamente en lo que estamos. Eso es lo que iba a decir yo. Iba a utilizar, si me permitís, un segundo. Rápido, porque tengo una cosa que quiero que veáis. Vale, en Venezuela se utilizaron un procedimiento para cambiar el régimen que llamaron leyes habilitantes, es decir, que es lo que han implantado aquí y que han ido implantando poco a poco. Nosotros vamos a un proceso de argentinización de España, sin lugar a dudas. Y quería ahondar en lo que habéis comentado, que estoy completamente de acuerdo, en unas declaraciones que hizo el ministro de Justicia en sede parlamentaria, que dijo literalmente que nos encontrábamos en un proceso constituyente. Y evidentemente que nos encontrábamos en el señor Campos. No el problema del proceso constituyente, si me vais a perdonar, es que hay al otro lado, porque Feijóo, después de decir, usted debería estar agradecido al régimen del 78, que es quien permite que usted esté ahí, y yo vengo aquí a defender el régimen del 78, con yo pero reconocer que en algo se ha hecho mal el régimen del 78, pero independientemente de eso, el régimen del 78 ha muerto, pero ha muerto porque a la izquierda se le dio el mando del izquierda y esto se le ha quedado pequeño. ¿Qué es lo que yo entiendo debería hacer el centro reformista o la otra parte? Presentar algo encima de la mesa, no hagas darte un cadáver, pues a lo mejor presentar una recentralización de parte de las que están de competencias acuerdo, estatales. Javier. A lo mejor es que les gusta esto. No, es que tiene razón, Jesús. Claro. Es que el problema aquí no está que hagan una valoración errónea. No, es que a Feijóo le parece un valor que Bildu esté sentado en el Parlamento. Claro. Esa es la cuestión. Bueno, pues les vamos a mostrar un pequeño ramillete, un ejemplo de lo que es un socialista guerrero. Ustedes saben. Bueno, vamos a escuchar primero a Patxi López insultando a Víctor Quiles. Y luego a la socialista guerrera insultando a un negro como Bertrán. A ti no te voy a contestar nada, y nunca. Porque he visto... No, mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas. ¿Lo sabes? Ese tuit era que salían dos jugadores de la selección española, que yo la verdad es que no sé ni quiénes son. Yo creo que son Valde y... Dos tíos de color abrazándose, ¿no? y Vito dice, joder, pues esto es la selección española, de interrogaciones, ¿no? No creo que eso sea un contenido racista. Esto es decir que a uno le gustaría que jugaran tíos no nacionalizados, sino de origen, sangre y españoles. Que nada tiene que ver con... La selección francesa son todos morenos. Eso, pues igual, por ejemplo, entonces hay muchos franceses que se quejan del Real Madrid. de que dicen, bueno, eso lo he comentado, del Real Madrid. Con lo cual no es un comentario... de ver un negro por la calle que no lo ha fichado el Madrid todavía. No, es un comentario, no es racista, pero es que me da igual que sea blanco. Es decir, a mí me gustaba cuando jugaba Netze o Paul Weiner o Cunningham, que a mí me fascinaba Laurie Cunningham. Lo que no quiero son 11 Laurie Cunningham en mi equipo. Es decir, quiero un par de extranjeros y 9, y a ser posible madrileños, que yo soy muy paleto. Cunningham, primer jugador negro que jugó en la selección inglesa. Sí, el primer jugador del Real Madrid que salió aplaudido del Camp Nou. Sí, Vito Quiles hizo un mal partido 0-2. 0-2, ganó el Madrid aquel partido y se salió, lo recuerdo perfectamente, Laurie Cunningham. Su hijo vive en La Roza y él se mató saliendo de fiesta en Puerta Hierro. Oye, pero ahora... Hoy es que Patxi López se ha puesto muy exquisito contra Víctor Quiles por un comentario que hizo Víctor Quiles, desde mi punto de vista, nada racista. Pero ahora vamos a ver una guerrilla socialista. El siguiente comentario, a ver qué les parece a usted. Es un poco violenta, ¿no? Estoy hasta el coño de ese cabrón. Pero no hable mal, señora. Me da la gana. No insulte. Me educa monjas. Eres el condenas, cabrón, creador de bulos. Te van a pegar un día soplamocos por cabrón. Por cabrón, eres un cabrón, fascista de mierda, que te manda Linda y compañía. Oye, no me metas el micrófono que te pego un meneo, ¿eh? Métetelo tú en la polla, así de claro. ¿Qué? Que te lo metas en la polla.
Señora, necesita usted algo de eso que acaba de nombrar, ¿eh? Le veo muy amargada. Eres un hijo de puta machista de mierda. ¿Qué dices? Estás diciendo que te metas eso en los huevos. A mí no me metas el micrófono en la boca. Tú no tienes permiso, imbécil. Usted no para de insultar. ¿Qué hace? Me da la gana. Está un poco amargada, ¿no? No, amargada, tú eres un gilipollas. ¿Por qué está tan amargada? Que te tienen para disimular. ¿Qué hace? Encima eres negro, de voz y negro. ¿Quién te ha dicho que soy negro? Yo no soy negro. Blanco, eres amarillo. Soy persona de... No, de... ¿Cómo usted me llama negro? Vayas a la mierda, que no me acose. Que no me llame negro. Racista. No, ¿Es usted racista? Racista eres tú. Es racista, me ha llamado negro. Eres negro, cojones. ¿Qué Si fueras dice? gallego, serías Que yo no me siento negro, no me eres ponga negro. nada. No, No, eres blanco. que me siento blanco. ¿Qué broma Si tienes tú? eres blanco tienes un problema de colores. Racistas de mierda. A ver, señores, ¿quién es el racista? ¿Vito Quiles o esta aguerrida socialista? Pero, Se le llama. Y es encima increíble. es negro. Esto que se hizo en la, Encima es negro y de Vox. en la puerta de la Real Academia de la Lengua. Sí, todo esto, ¿no? Bueno, esto, ¿sabes dónde pasa? En la puerta del Congreso. ¿Pero esa señora quién era? ¿Una diputada? No. O sea, bueno, no. No, digo por el nivel del lenguaje. Después de tener a Diana Lastra es posible. Yo lo vi anoche en EDATV, Sí, yo lo vi también. el digital nuestro, y vi efectivamente las declaraciones. Bueno. Esta señora es una miliciana, en la Exacto. mejor tradición de la miliciana, que si hubiera tenido una pistola, al negro y de Bor le había pegado 2 tiros. Mandarme el Además audio, que verla. el vídeo ese, a mí. Claro, Encima Porque eres ahora- negro. Le dice, encima eres negro. Encima es claro, negro. claro. Es una fíjate. cosa Y fabulosa. te Además tienen, de y te fascista tienen, negro, claro, sí, lo y tienes te todo. tienen para disimular. Te Le tiene una dices, te decisión. tienen para disimular. Bueno, matiz. Hay que Sí, ver que has con hecho tú la de así. veces que esta gente emplea el término fascista y nunca lo dicen bien. No. Fascista, Claro, fascista. ¿Qué decían las milicianas de la Fernando, República? tú que yo Fascista. hemos visto decían. muchos fascistas en nuestra vida. Esto no he visto ninguno. Pero lo que dice Yo he Jesús conocido veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Veteranos. es que es lo Hombre, que dice vamos a ver, Jesús. yo he dicho, estas tías no han Estos- conocido un fascista de verdad, porque si no estaban corriendo no habían parado todavía. Eso Estaban corriendo en Santoña. Claro, por eso te digo. Oye, que digo que a Pachi Conjunto Vacío López, que no habla con los racistas, digo que no se sentará con los del PNV, ¿no? No, eso es la otra, Digo, esa es la otra derivada. A mí me parece una actitud totalitaria. Bueno, no vamos a La hablar del señor Pachi López, la cual Vichinsky, que era el fiscal de Stalin, se ha quedado corto, comparado con este pájaro. Es un pájaro de mucho cuidado, el señor Pachi López. Y Vito Quiles además ha emitido, Lo cual- ha emitido un comunicado. Sí, además que se va a he leído. querellar, Olga ha dicho. No, ha emitido un comunicado en el que dice que él inmediatamente retiró ese tuit, porque le debió caer la mundial, y lo retiró y pidió disculpas. Pero, si había insisto, ofendido a alguien. que A es un mí no me tuit parece. absurdo que lo que viene a decir es que no le gusta que jueguen tantos extranjeros en la selección española. Vale, ¿Qué punto. quiere decir? Eso sí, lo que Eso es lo que viene a evidenciar. él A dice mí que lo que luego me no va a parece tolerar lo grave- que le han hecho. A No mí va- lo que me parece grave Hombre, la es el criminalizado. desprecio a la libertad de prensa de estos señores totalitarios como Pachi López. Un desprecio total a la libertad de prensa Bueno, y a los periodistas. Oye, tengo un montón y tenemos 5 minutos si queréis leer. Tengo 200 WhatsApp, pero vamos a leer un ramillete. Me gusta, hoy me he apuntado la palabra ramillete. Madre mía, con la boca de esa Te voy a mujer. poner a Cecilia con el ramillete. Me encanta. La canción Y un Violeta. soldado recién salido de la barraca. Saludos al abogado José Luis. Te dicen por aquí, debe ser tu novia, ¿eh? Buenos No días de tengo, Valencia. no tengo. ¿No? No. A los colaboradores de la mesa, sois fantásticos, siempre hablando en vasco, Cuca abrazando a Pedro Soez, quieren mantener la unidad de España o les piden un trozo del pastel. Enhorabuena a todos. Abrazos de Pepe y de Reme desde Valencia. Más cosas, no olvidar a Rajoy que continúa con las leyes sin cambiar nada de Zapatero. Mucha razón. Bueno, Santa Cruz del Comercio y os viene escuchando todo el camino, os vengo escuchando. Hoy escucho el de Elche, soy una fan de La Boca del Lobo. Enhorabuena por el programa y los grandes tertulianos que lleváis. Quiero agradecer a un murciano paleto de nombre Raúl la lucha en solitario que hace por su libertad y la nuestra. Pues muy bien, nosotros también se lo agradecemos, sí señor. Buenos días, quiero agradecer a un murciano, esto ya lo he leído. Más cosas, Javier, felicidades por tu programa, observa un error en sus racionales análisis de la preocupante situación que padecemos. El error es que se ha sembrado tanto odio en los medios de comunicación que la razón no es capaz de vencer a esos sentimientos. Me temo una difícil y triste solución, lo dice José Miguel desde Sevilla. Más, pero ¿qué categoría moral tiene el tipejo ese para dar lecciones de ética y dar consejos salvadores de la patria? Son moralmente mucho peores que los actuales. No tienen moral ninguna, ya se nos ha olvidado. Esto nos dice, Bravo a todos vosotros.
Nos dice bravo por Jesús, el régimen del 78 es un cáncer de España, son los responsables, nos dicen por aquí. Más, y por supuesto, desprecia a Vox como casi todos. Tengo 76 años y siempre me pareció un fatuo. Qué vergüenza de ABC. Ayer miércoles 27, la forma de dirigirse a Vox. Bueno, lo de poco agradecidos han estado los medios de la derecha. Buenos días, Nieves de Madrid, señor Corcuera. Los oyentes de Informa Radio nos hace falta que nos digan lo que usted dice. Eso lo tiene que decir usted a los oyentes de la serie, a todos los que apoyan este gobierno incondicional. Pero gracias por haberse dado cuenta usted a tiempo. Buena reflexión, ¿eh? Sí, Miguel Ángel Jiménez, señor Corcuera, se ha vestido de seda como la mona. Para conocer a una persona te tienes que comer una fanega de sal con él. Y este señor es el ejemplo. Esto ha sido meter un rapero en un tablao flamenco. Más cosas, el PP salís investido con el apoyo de Vox, será la sentencia de muerte para desaparecemos todos. Juan Madel de Vigo. Buenos días, el señor Corcuera, que no entiende cómo los militantes socialistas blanquean a Sánchez, que busquen la respuesta a la manipulación ejercida por él y sus colegas durante más de 40 años para tener una masa seguidista sin que sus componentes tengan capacidad para pensar por sí mismos. Que no se queje, la mayoría son borregos. Nos dice, esta basura de Corcuera es la prueba viva de que el único PSOE bueno es el PSOE que rebusca por las cunetas. Pedro Naval de Madrid, ya vamos subiendo el tono. Pedro desde Teruel, sigo con la idea de que es un socialista, nunca deja de serlo, y Corcuera habla de socialismo con nostalgia y llevando a los altares el viejo PSOE. Tiene razón aquí. Más. Se retrata el solito, solo quiere ahora que gobierne Frijolito, que es el líder del PSOE azul. No puedo con la hipocresía de este señor, qué asco, me dicen desde Sevilla. No pueden gobernar España los antiespañoles, nunca debían gobernar una coalición de partidos con las mismas siglas que lo llevaron a la guerra en el 36. Buenos días, me subo al carro. Un abrazo y mucha fuerza a todos, sois los mejores, os quiero. Pachi López, el vacinilla. Nos mandan caritas sonrientes. Mándale, Javier Reyes, que le mande el libro a Feijóo. Magnífica tertulia, el régimen del 78 es responsable de lo que estamos viviendo. Pobre España, San Postigo desde Huelva. Más cosas. Lorente Aragón, cada día mejores programas y sus equipos. Yo pondría una careta de entrada en cada una de ellas, más al estilo comercial, con más grandilocuencia, a tono con su gran calidad. Nos dice. ¿Cómo puedo veros en streaming con imágenes? Pues bueno, en la aplicación pone vídeos en vivo y ahí estamos. O por la noche la tertulia la transmitimos. Y en la hora del café. Yo con vuestro permiso voy a subir al canal de vídeo de Café para Vale. Por el amor de Dios y por España, engasar la puerta del estudio. A mí me hace gracia, pero lo vamos a engasar hoy. Eso es verdad. No, tiene su encanto, que parece un jovencito Frankenstein. Parece un castillo. Mercedita Seispuru hablando de derechos humanos en el Congreso, demócratas de toda la vida, dando lecciones a los demás. Laura Martínez nos dice con ironía, Juan España, Javier, con esa cabaña porcina que hay en el Congreso este año, creo que no haya problemas para mandar jamones en Navidad. Más mensajes. ¿Qué opinas del manifiesto que prepara el ejército español? No prepara ningún manifiesto. Hay un bulo por ahí. La solución a España y Europa ya no puede ser democrática ni pacífica, nos dicen ustedes. Otros nos mandan más tweets, más mensajes. Buenos días, Napaleos. El Partido de los Negocios de Vasco son despreciables, como bien dice Javier. Son la misma basura, mierda, que Bildu, pero con traje. Besos a Cristina, abrazos a Javier y arriba España, nos dice Ángel. Buenos días. Atos, Puertos, Aramis y D'Artagnan. Eran los 4 mosqueteros que he dicho de esta manera. Buenos días desde Mallorca. Yo sí que he hecho pacto de sangre de escucharos. Sois el único medio que repartís napal por doquier. Gracias por informarnos. Información real. Mensajes de audio. Buenos días. De acuerdo total con su crítica a la España de las autonomías. Pero sus amigos de Vox, en cuanto han podido ahí, están chupando del bote. Yo no lo creo así. Yo soy partidario de que hay que meterse en las instituciones autonómicas, en todas. A cuento de las lenguas regionales, ¿por qué no editamos el diario Garaiguín el 100% en euskera? O el de ella o tal. Buena reflexión también. Porque si no lo entenderían. Al miserable de Pachinari se lo predijo la madre Joseba Pagaza, esperándole Pachi a las cosas que nos helarán la sangre. Pablo Martínez de Salamanca. Correcto. Luego hablamos de ese tema. ¿Sabéis lo que pasa? Esto es bueno, es que hay muchos mensajes, déjame que os leo. El dominicano Cándido Antonio Chicho
conocido como Chicho Silvio, bueno, claro, jugador del Barcelona. Hombre. Sí, señor, es un grande, Chicho Sibilio. Chicho Sibilio. Hombre, yo lo pongo como ejemplo. Por favor, ¿me podrían confirmar a qué hora puedo escuchar el programa de cine Directo a las Estrellas? Pues Directo a las Estrellas, no lo sé. Ahora me lo dice alguien. Buenos días, Isaac. Estoy muy contento de haber encontrado una emisora que cuenta la verdad. Buenos días. No la sueltes, no la ayer los sueltes. periodistas, a pesar del robo de Abascal, de que cambien los medios del trato a voz, pues siguen igual. Bueno, eso es verdad. Pues es que han entrado un montón. El chirrido de esa puerta, Rosa Villacastín nos dice: 3 años por la puerta, por Dios. Buenos días, Javier, deja de cambiar de invitados, que me cuesta seguir a mis preferidos. Hoy genial, Silvia de Sevilla. O sea, esta es la que mola. Javier 25, Javier, echa 3 años en la puerta. Abre la puerta ahora mismo, Javier. Mira. Vale, cierra ahora. Es un encanto. Es Suena como la Nada, nos hemos ido película de fuera terror. Drácula, ¿no? Nos hemos ido fuera de tiempo. Digo que los socialistas y comunistas del año 74, les guste o no, la mayoría de ellos eran admiradores de ETA. Ahí lo dejo.